La Reserva Federal de Estados Unidos recortó, ya se lo decíamos en el resumen, 50 puntos base su tasa de interés de referencia para dejarla en el rango de 4.755%. Se trata de la primera baja en más de 4 años. Vamos a platicar con Manuel Somoza, presidente de estrategias de CI Banco. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gusto en saludarte. Darío, con el gusto de estar contigo, a tus órdenes. ¿Cómo viste la decisión de la Fed? Bueno, pues yo creo que fue una buena decisión el empezar con una baja de 50 puntos base. Las opiniones estaban divididas. Una parte del mercado pensaba que bajaría 25, la otra, que era un poquito mayoritaria, pensaba que 50, y finalmente fue lo que sucedió. De los 12 votos, 11 fueron a favor de la baja de 50 puntos y solo uno votó para 25. Y así quedó. O sea que esa fue una información muy importante y muy relevante que marca un poco la tendencia que tendrán los mercados hacia adelante, que yo creo que es positiva. Pero además de esa noticia que es importante, también fue muy importante lo que piensa hacer la Fed hacia adelante. Ahí hay una encuesta de puntos, una gráfica de puntos, donde la hacen 19 personas que trabajan en la Fed, altos funcionarios. Y estos dijeron que en este 2024, además de los 50 puntos que ya vimos hoy, la tasa de interés bajará 2 veces más, 25 cada una, para bajar la tasa del 5,5% al 5%. Ahora, muy interesante, para el 2025 se esperan que la baja sea de 1.25 para que termine la tasa de interés en Estados Unidos en 3.25 en el año entrante. Y en el 2026 la tasa que se espera es que se reduzca otro medio punto para cerrar en 2.75. 2.75 sería una tasa neutral, que quiere decir que es una tasa que no inhibe el proceso de inversión, pero tampoco estimula artificialmente la economía. Evidentemente esto va a variar seguramente a lo largo de estos 2 años, será muy dato dependiente, pero sí nos marca un horizonte donde la Reserva Federal está dispuesta a lograr el famoso aterrizaje suave de la economía después de la crisis de la inflación que padecimos los últimos 3 años. O sea que para mí son buenas noticias. Esto tendrá efecto seguramente también en la política monetaria de México. No nos podemos olvidar que el día 26 Banco de México revisa la tasa de interés, que actualmente es del 10.75, y yo me quiero imaginar que en una votación dividida Banxico bajará también medio punto para dejar la tasa de referencia en 10.25. Esto todavía no es tan seguro, pero yo creo que Banxico va a aprovechar esta ventana de oportunidad. La opinión será dividida porque, a diferencia de Estados Unidos, la inflación en México no es tan baja. La de agosto fue 4.9, que aunque es menor que la de julio, pues sigue estando muy por arriba de del objetivo del Banco de México del 3%. 4.9 todavía es una distancia enorme, pero yo creo que México va a aprovechar esta ventana porque además lo requiere la economía mexicana. Y aunque no está dentro de los objetivos del Banco de México impulsar la economía, tampoco es ausente en este tema tan importante para todos los mexicanos. Niveles de tasas de ese grado, ¿cómo pueden impactar a la marcha de la economía? Bueno, pues una baja próximamente en septiembre del 10.75 a la 10.25 va a ayudar, pero además yo creo que la tasa en el 25 se va a ubicar en niveles del 8.25%. Esta ya es una baja más importante que obviamente va a ayudar
a estimular un poco la economía mexicana. La tasa de interés es una cosa que traes cargando, que es muy pesada, y entre más alta es la tasa, más dificulta el proceso económico. El hecho de contar con dinero un poco más barato ayuda a todos los actores económicos a que hagan más negocios, muevan más sus mercancías, incrementa el consumo, incrementa las compras a crédito, incrementa el crédito, etcétera. Tiene factores bastante favorables para la economía el hecho de que las tasas de interés vayan hacia abajo. Hoy se abrió el ciclo de baja de las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en México. En México ya había empezado hace 2 meses. En el caso de los ahorradores mexicanos, ¿cómo va a tener esta, cuál va a ser la consecuencia en términos, por ejemplo, de rendimientos de fondos? Fíjate que los rendimientos de los fondos van a disminuir un poco. Sin embargo, la tasa real sigue siendo bastante alta. Pensemos en que terminemos el año entrante en el 8,5, con una inflación que seguramente ya estará en el 3,5. Bueno, pues son 5 puntos de tasa real que no son nada despreciables y que siguen siendo de las tasas reales más altas en el mundo. Entonces los ahorradores no se podrán quejar, mi querido Darío. Desde otra perspectiva, ¿cómo estás viendo la posición y la incertidumbre que ha generado la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la postura que han adoptado las agencias calificadoras? Bueno, las calificadoras no se han expresado, han mandado algunos mensajes que no son muy positivos. Lo hizo la semana pasada Moody's, diciendo que los cambios en la Constitución que afectan el Poder Judicial pueden afectar los equilibrios de poder, y esto puede restarle impulso a las inversiones y consecuente a la economía mexicana, y pudieran llevar a que la calificación no fuera la deseada. Yo creo que es un tema importantísimo. Yo me imagino que si tenemos un buen presupuesto para el 25, y creo que lo vamos a tener, a lo mejor logramos que únicamente nos cambien un poco la perspectiva de neutral a negativa, pero que no nos vayan a degradar. Las finanzas públicas están apretadas porque este año el gobierno se endeudó más que los 5 anteriores y también incrementó en forma muy importante el déficit fiscal. Es importante que el presupuesto del 25 dé indicaciones de que esto se empieza a resolver, aunque sea en el mediano plazo. ¿Ves tú alcanzable el objetivo que se propuso el nuevo gobierno y particularmente la Secretaría de Hacienda de reducir ese déficit de 6 a 3%? ¿O de 6 a 3 puntos, perdón? Uh-huh. Yo no, honradamente no lo veo factible si no queremos generar una recesión importante en el país. Yo creo que la reducción va a ser más pequeña, salvo que traigan alguna as sobre la manga donde se puedan incrementar los ingresos fiscales. Se habla de una reforma a las aduanas, donde se podían lograr ingresos extraordinarios, cobrando IVA sobre todo al comercio electrónico que se hace online desde México, de bienes que vienen de Estados Unidos, y a lo mejor por ahí tendríamos una entrada adicional. En la medida en que eso suceda, son buenas noticias, pero si no, yo veo muy difícil el bajar el déficit del 5.9 donde está ahora, uh-huh, al 3%. Estados Unidos, las elecciones, Kamala o Trump, ¿cómo puede impactar quien gane en Estados Unidos pues a la marcha de la economía en México? Pues yo creo que puede ser mucho. Mira, Trump nos tiene amenazados, ya habló de incrementar los aranceles, no dudaría que nos amenazara con arrebatarnos el TEMEC, pero finalmente serán posiciones en la elección. Yo, por muchas razones, inclusive personales, veo mucho más confiable a Kamala, aunque ella también tiene mucho apoyo de los sindicatos, y los sindicatos
no les encanta el tema, ¿no? Pero me siento más confiado con un gobierno con Kamala Harris que con Donald Trump. Es un hombre muy impulsivo y a veces toma decisiones equivocadas. Yo vuelvo a insistir, prefiero a Kamala y creo que sería mejor para México en el mediano y en el largo plazo el gobierno demócrata que el republicano en manos de Trump, que, pues como sabemos, a veces actúa en forma bastante disparatada. Manuel Somoza, presidente de estrategias de CI Banco, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias. Gracias a ti. Si alguien tiene más preguntas, pues que nos llamen al 55 11 00 15 86, mi querido Darío. 55 11 00 15 86. Muchas gracias, que pases buena tarde. Igualmente para ti, un abrazo. Otro para ti. Hacemos una pausa y regresamos.